La historia arranca con un chico que de forma irónica solía presentarse a sí mismo como un otaku obeso y repulsivo. No era un apodo impuesto por los demás, ya que fue él mismo quien adoptó esa etiqueta, casi como un escudo. Sin embargo, esa actitud solo hizo que sus compañeros de escuela lo señalaran y se burlaran de él constantemente. Convencido de que la única salida estaba en superarse, decidió volcarse en los estudios con la esperanza de que al alcanzar el éxito y ganar dinero, aquella imagen que lo perseguía desapareciera. El problema era que a pesar de su esfuerzo, seguía siendo el mismo chico con sobrepeso, inseguro y poco brillante. Tras graduarse, la única puerta que se le abrió fue la de convertirse en asistente de entrenamiento, un puesto para el que irónicamente el requisito principal era pesar más de 100 kilos. Así terminó en una rutina que no difería mucho de sus días de escuela, recibiendo golpes y humillaciones que lo dejaban aún más frustrado. La situación empeoró cuando un gerente de nombre Mai Rin le pidió de improviso que redactara el informe mensual, a lo que él se negó, asegurando que esa tarea no le correspondía, pero tras una persuasión contundente acabó cediendo. Desde ese momento, varios compañeros incluido el Rey Sin comenzaron a encargarle la misma labor, y como tenía una incapacidad casi absoluta para rechazar peticiones, se encontró trabajando para todos, acumulando desvelos interminables. Con el tiempo, el agotamiento y su mala salud cobraron factura, lo que le provocó un infarto. No era algo inesperado, ya que su médico ya le había advertido que si no cambiaba de hábitos, tarde o temprano terminaría así. En ese momento, no se quedó de brazos cruzados e intentó llamar a la ambulancia, pero por desgracia era tan desafortunado, ya que justo en ese instante se le acabó el saldo y la llamada no funcionaba hasta que pagara. Como último esfuerzo, decidió borrar sus materiales de estudio para al menos morir en paz. El problema fue que en lugar de eliminarlos, terminó enviándolos nada menos que al Rey Sin, quien justo estaba en una reunión con sus superiores. Cuando el rey abrió la carpeta que aquel joven había mandado, creyendo que era un informe, todos pudieron ver que en realidad se trataba de sus apuntes de estudio. Finalmente el protagonista murió y reencarnó en otro mundo. De hecho, hubo un salto temporal de nada menos que 20.000 años. En ese nuevo escenario, apareció una chica llamada Xiaoyu, quien le preguntaba por qué no quería salir de esa montaña y explorar el mundo, ya que había entrenado durante todos esos 20.000 años. Sin embargo, mientras levantaba una montaña entera, él respondió que no era lo suficientemente fuerte. Y claro, si eso no era ser fuerte, imagina qué significaba ser débil para él. En resumen, su vida hasta entonces había sido así, había reencarnado como un joven maestro de un culto demoníaco. No obstante, debido a las guerras, su clan cayó en declive y tuvieron que esconderse. Aún así, gracias a Xiaoyu, al menos no pasó esos 20.000 años en completa soledad. Por otro lado, tampoco los pasó de brazos cruzados, literalmente entrenó todo lo que pudo para hacerse más fuerte. Con el tiempo, comprendió que el mundo en el que había renacido era uno de fantasía y artes marciales. El problema era que él era un Ligan, que traducido del chino significa sin raíces espirituales en un mundo de artes marciales. Entonces entrenó toda su fuerza física. De este modo, después de derrotar a un mocoso gigante, lo único que quería era comer. Xiaoyu estaba emocionadísima porque él era muy fuerte y todo, pero de repente apareció un instructor de la Academia Xuantian llamado Chunhuo, acusándolo de ser un ladrón por haberle robado su presa y preguntándole si acaso era descendiente del clan de los demonios. El protagonista intentó negarlo, sin embargo no podía ser negativo con las personas, así que terminó admitiendo que sí, que había matado a la bestia y se la había quedado. Ahora bien, sobre la parte de su descendencia, no podía decir nada, mientras que en la visión del instructor, lo único que alcanzaba a percibir era una pequeña zorra espiritual, mientras que el joven no mostraba ninguna raíz espiritual. Sin embargo, al acusarlo de ladrón, el instructor intentó atacarlo, pero el protagonista detuvo la espada con nada más que sus propias manos. Lo curioso fue que en lugar de ofenderse, pidió disculpas por haber bloqueado el ataque. Esto se debía a que estando en un mundo de cultivo, tenía aún más miedo de negar o contrariar a las personas. Por esa razón, el instructor aseguró que era imposible que alguien sin raíces espirituales hubiera detenido su ofensiva. Entonces dedujo que había sido Xiaoyu y la mandó callar, diciendo que si realmente ella hubiera hecho algo, ya estaría muerto. Como era de esperarse, el maestro se enfureció y trató de atacar a la zorra. No obstante, el protagonista volvió a detener la embestida. Convencido de que algo fallaba, el instructor liberó una lluvia de espadazos, pero sorprendentemente, el joven bloqueó todos al mismo tiempo. Ante semejante hecho, el maestro quedó confundido, y adoptando una postura ridícula terminó por disculparse. Afirmó que la carne era del muchacho y que no tenía intención de pelear más, aunque pidió de regreso sus espadas, pues eran muy costosas. El protagonista se las devolvió, aunque sin medir su fuerza y lanzándolas como un ataque. En realidad no lo hizo con mala intención, simplemente era incapaz de rechazar lo que los demás pedían. Finalmente el instructor le entregó la carne al joven y decidió marcharse. Antes de irse, Xiaoyu lo amenazó,
advirtiéndole que no debía contar a nadie lo ocurrido allí. Una vez solos, el instructor murmuró para sí mismo preguntándose quiénes eran realmente esos dos. De todos modos pensó que no sería un problema, pues si informaba lo sucedido al director de la Academia Xuantian, seguramente ambos pagarían caro la humillación de ese día. Mientras tanto, durante el camino de regreso, Xiaoyu preguntó al protagonista si aún se consideraba alguien común, ya que acababa de derrotar a un artista marcial en el nivel de alma naciente. El joven respondió con humildad, afirmando que en realidad, el instructor se había contenido durante la pelea. Aún así, al carecer de raíces espirituales, estaba obligado a entrenar sin descanso. Tanto era así que mientras caminaba, continuaba ejercitando su cuerpo. Tiempo después, ambos llegaron a las cavernas de los demonios, donde encontraron a muchos y extraños monstruos que en realidad eran la familia del protagonista, hambrienta y debilitada. Entre ellos estaba su padre, un hombre carente y severo, que lo recibió con reproches, recriminándole que había desaparecido durante 6 horas. El joven intentó explicar la situación, pero su padre se negó a escucharlo. En su mente, Xiaoyu solo estaba buscando la manera de sacar al protagonista de la montaña, y aunque el muchacho sí deseaba hacerlo, su padre no se lo permitía. La razón era clara, incluso después de 20.000 años de encierro. El hombre aún recordaba lo perversos que habían sido los miembros de la secta justa. Como padre, no estaba dispuesto a enterrar a su propio hijo. Sin embargo, el protagonista ya estaba cansado de aquella vida y afirmó que descendería la montaña de cualquier forma, pues había pasado allí demasiado tiempo. La familia entró en desesperación, rogándole que no lo hiciera, advirtiéndole que moriría si se encontraba con algún artista marcial de la secta justa. Paradójicamente, él acababa de enfrentarse a uno y lo había derrotado con un solo golpe, estando este en el nivel de alma naciente. Ante esas palabras, su padre quedó sorprendido, pero aún así se negó a aceptarlo. Insistió en que aunque su hijo estuviera en ese nivel, no debía considerarse invencible. Molesto por la incredulidad, el protagonista declaró que el único modo de sacar a su familia de aquella maldita montaña era alcanzar el nivel de tribulación. Sin embargo, dentro de la montaña no podía lograrlo, pues el lugar carecía de recursos y lo máximo que había conseguido era el refinamiento del cuerpo. Aquella revelación no debería haber salido de su boca. Aún así, antes de que la discusión escalara, Xiaoyu intervino y señaló que había una posible solución. Según ella, como el protagonista todavía estaba atrapado en el estadio de refinamiento del cuerpo, aún no poseía aura demoníaca, por lo tanto podría ingresar en una academia sin que nadie sospechara que en realidad era un demonio. A pesar de que el padre del protagonista se oponía firmemente a la idea, el joven declaró con determinación que descendería de la montaña y no había vuelta atrás. Al ver que no lograría convencerlo, Tin el padre terminó lanzándole una pequeña placa. Esa plaqueta era, en realidad, un certificado de calificación para el examen de ingreso a la Academia Xuantian, la misma donde enseñaba el instructor que había atacado previamente al protagonista. Cabe destacar que esta academia era la número 1 en el camino de la rectitud, y si el joven lograba graduarse allí al menos hasta el nivel del núcleo dorado podría llegar. Además, dentro de sus muros podría descubrir su camino de cultivo y volverse aún más fuerte. Sin embargo, era evidente que al tratarse de una academia de cultivo justo, el lugar sería peligroso para él. No obstante, precisamente ese riesgo lo haría más seguro, ya que si lograba ingresar a una institución de la secta justa, nadie sospecharía de su verdadera identidad. Después de todo, ¿qué demonio lograría entrar y sobrevivir en semejante sitio? Con toda esta información en mente, el protagonista reunió sus pertenencias, que básicamente consistían en montañas de pesos para su entrenamiento, y se preparó para partir. En ese momento, Xiaoyu le preguntó al padre cómo había conseguido aquella certificación, pero este no respondió. En lugar de ello le pidió a Xiaoyu un favor, le dijo que protegiera al protagonista, o más bien que guardara los verdaderos secretos de su identidad. Como Xiaoyu estaba en un nivel cercano al de emperador, aceptó sin ningún problema. Sin embargo, planteó una duda: ¿cómo se alimentarían después de que el protagonista se marchara, si ellos estaban sellados dentro de aquella montaña? Ante esa declaración, todos comenzaron a devorar de inmediato la carne que el joven había dejado como provisión. Acto seguido, mientras Xiaoyu se marchaba, Tin la detuvo repentinamente, a lo que ella molesta le reclamó asegurando que no iba a traerle comida. No obstante, él le habló con seriedad. Aquel mundo estaba al borde del colapso, y en consecuencia el protagonista necesitaba despertar su poder lo más pronto posible. Tiempo después, ya en la Academia Xuantian, el protagonista intentaba pasar desapercibido, lo cual resultaba difícil debido a la enorme carga que llevaba consigo. Mientras tanto, el examinador explicaba que para ingresar, cada candidato debía colocar su certificado en la boca de una estatua con forma de lobo, pues esta revelaba si eran cultivadores humanos justos o demonios. Para probarlo, un aspirante cualquiera colocó su certificado y de inmediato una esfera azul brilló, confirmando su aceptación. Evidentemente, ante aquella demostración, el protagonista comenzó a desesperarse y se preguntó si por casualidad su padre le había entregado un documento falso. Justo en ese momento, un cultivador demoníaco fue descubierto. Acto seguido, un muchacho gordo y de cabeza brillante explicó que aquella estatua mordía cualquier tipo de energía considerada anómala por la secta justa.
Con esas aclaraciones llegó el turno del protagonista, quien entre todos los presentes era el más sospechoso. Lógicamente comenzó a temblar de miedo, sin embargo su cuerpo era tan fuerte que ese temblor generó un terremoto real. Finalmente, al introducir su certificado, la estatua reaccionó mordiendo la boca del joven. Por puro reflejo, él terminó rompiéndola en pedazos. Luego intentó reparar lo destruido como disculpa, pero era evidente que no funcionaría. El examinador, indignado, lo acusó de ser un cultivador demoníaco y exigió que fuera arrojado al río de la muerte. Por supuesto, el protagonista intentó explicar lo sucedido, pero era inútil, había destrozado la boca de la estatua. Lo más grave era que no lo habían delatado por su propia aura, ya que aún no la tenía, sino por la de su padre y su familia, que habían permanecido demasiado cerca de él, dejando sus rastros impregnados en su cuerpo. En ese instante crítico, apareció Xiaoyu para salvarlo. Sin embargo, el examinador no aceptó su intervención de inmediato, ya que ella también pertenecía al clan demoníaco. Además, exigía saber qué hacía ella allí. Sin embargo, Xiaoyu respondió con firmeza que era obvio, pues ella era la guardiana del protagonista. Además, dejó en claro que aquel título de guardián era algo de gran nivel, ya que en teoría, solo se otorgaba a discípulos de sectas renombradas para proteger al miembro más valioso de un clan. En ese momento, Xiaoyu intervino y explicó que el origen del protagonista era demasiado elevado, por lo cual debían aceptarlo sin objeciones. De hecho, en la parte trasera del certificado que llevaba inscrito el protagonista aparecía el nombre de la legendaria secta número 1 bajo el cielo, una secta que había sido destruida hacía 20.000 años y de la cual él era el único descendiente. Ante esta revelación, los presentes no pudieron evitar sorprenderse y comenzaron a murmurar, convencidos de que se trataba de una secta extraordinariamente poderosa. No obstante, la verdad era mucho más simple, lo único especial era su nombre. A raíz de ello, se empezó a comentar que aquel examen resultaba bastante controvertido, pues el protagonista estaba siendo acusado únicamente porque su certificado emanaba un leve rastro de aura demoníaca. Finalmente, ante esa situación, el examinador decidió aceptarlo, aunque dejó claro que lo vigilaría de cerca. Entonces Xiaoyu, intentando tranquilizarlo, le aconsejó que no se preocupara demasiado y que se limitara a actuar con normalidad. Más tarde, ya dentro de la Academia Xuantian, el instructor Yang Li observaba atentamente a todos los alumnos en compañía del maestro del pabellón del mecanismo llamado Huan Luang. Aquel año en particular había aspirantes bastante prometedores. Por un lado estaba Baidi, que provenía de los picos del soberano de la espada, y por otro Songma, el joven maestro de la secta de la Unión Alegre. Y precisamente hablando de alegría, Songma se mostraba tan efusivo que, llevado por su entusiasmo, llegó a pedirle a Baidi practicar cultivo dual con él, lo cual ella por supuesto rechazó de inmediato. En consecuencia, los rumores se confirmaban, Baidi era una genio extremadamente talentosa, aunque también estaba visiblemente molesta por haber tenido que acudir a ese lugar, algo que hizo únicamente por su padre. No obstante, entre todos los examinados, quien más llamaba la atención era sin duda el protagonista, ya que se comportaba de manera aparentemente normal, aunque esa normalidad resultaba extraña para todos los demás. Por un lado, el instructor Huan Luang opinaba que probablemente él solo intentaba demostrar su fuerza, pero por otro lado, Yang Li aseguraba con firmeza que ni siquiera lograría superar la primera prueba. Fue entonces cuando el protagonista sin dudarlo saltó desde la torre, atrayendo de inmediato todas las miradas, ya que la primera prueba estaba a punto de comenzar. Cabe destacar que solo después de superar todas ellas los aspirantes podrían convertirse en discípulos oficiales de la academia. Sin embargo, mientras esto ocurría, la insistente mirada del protagonista hacia Yang Li terminó por irritarlo profundamente. Como de costumbre, el protagonista se disculpó, explicando que solo intentaba ver bien porque un hilo detrás del instructor reflejaba demasiada luz, y aclaró que no estaba volando, sino colgado. A pesar de ello, Yang Li se enfadó aún más y le dijo que esperaba que le fuera bien en los exámenes. No obstante, su frase quedó abruptamente interrumpida cuando, de pronto, fue jalado hacia arriba, pasando una gran vergüenza delante de todos sus futuros alumnos. A partir de ese momento, Baidi comenzó a cuestionarse seriamente si esa academia era realmente la mejor de la secta justa. Ante la incómoda situación, Yang Li intentó recuperar la compostura rompiendo su ropa y declarando que todo aquello había sido simplemente para distender el ambiente. En ese instante, al observar su cuerpo, un joven de cabeza brillante exclamó sorprendido que se trataba del legendario cuerpo del saco de pancadas. En resumen, aquel cuerpo no permitía utilizar hechizos de manera activa, pero transformaba cualquier golpe recibido en energía interna reutilizable. Además, cualquier cultivador del mismo nivel o inferior al instructor Yang Li era incapaz de causarle daño. Desde el punto de vista del protagonista, sin embargo, poseer ese cuerpo significaba que quien lo tuviera debía ser un masoquista que de algún modo terminó convirtiéndose en cultivador. Finalmente se explicó
explicó en qué consistía la primera prueba. Cada aspirante debía golpear al instructor Yang Li para demostrar su fuerza. Como este ya estaba molesto con el protagonista por haber descubierto su truco, decidió que él fuera el primero en intentarlo. El protagonista trató de advertirle que era fuerte, pero el instructor no le prestó atención y continuó hasta que finalmente el protagonista lanzó su primer golpe. En ese instante, el impacto fue tan devastador que literalmente arrasó con la mitad de la academia, abriendo múltiples agujeros en las paredes, al punto de que parecía que no habría más examen, ya que el instructor había desaparecido por completo. A lo lejos observando toda la situación, Xiaoyu comentó que como era de esperarse del protagonista, este ya estaba atrayendo la atención incluso antes de ingresar oficialmente a la academia. Como consecuencia, las personas comenzaron a preguntarle al gordito de la cabeza brillante qué estaba ocurriendo, pero ni siquiera él tenía respuestas claras. Mientras tanto, Baidi reflexionaba que al parecer no era la única que ocultaba su verdadero poder. Por otro lado, el instructor Juan Luang, al ver tal escena, concluyó que el ataque del protagonista estaba al nivel de un cultivador en etapa de alma naciente. Sin embargo, cuando Yang Li recuperó la conciencia, se levantó rápidamente, le dio un golpe al protagonista y le advirtió que no podía atacar sin recibir la orden, motivo por el cual aquella prueba no contaba. Además lo amenazó con que si volvía a hacerlo sería descalificado. Fue entonces cuando utilizó una técnica llamada cuerpo sagrado dorado, que según el gordito de cabeza brillante, era la técnica defensiva más poderosa que existía para quienes poseían el cuerpo de saco de arena. Y efectivamente la técnica demostró ser muy resistente, pues cuando el protagonista volvió a golpear, el instructor no fue lanzado por los aires. Ante esto, los alumnos comenzaron a aplaudir, exclamando que el instructor era muy fuerte. No obstante, la verdad era que el ataque del protagonista había sido ridículamente poderoso. La única diferencia fue que en esta ocasión, Yang Li simplemente quedó desmayado de pie. Para evitar que el bochorno se hiciera mayor, el instructor Juan Luang declaró que todos los alumnos habían pasado la prueba y que Yang Li necesitaba descansar. Posteriormente, Song Ma se acercó al protagonista para explicarle que pertenecía a la secta alegre y que su pasatiempo era el cultivo dual. El protagonista, al escuchar eso, empezó a notar que las conversaciones con Song Ma tenían un matiz bastante extraño. Poco después, el gordito de cabeza brillante cuyo nombre era Tiji, también se aproximó al protagonista porque deseaba obtener información sobre él, ya que su propio pasatiempo era recopilar datos de todos. Sin embargo, se encontró con que del protagonista no tenía nada registrado. Dado que era gordito igual que en su vida anterior, el protagonista empezó a darle información de manera vaga, insinuando incluso que pertenecía a la secta demoníaca. En ese mismo momento apareció Baidi, quien de manera directa le dijo al protagonista que dejara de exhibirse tanto, porque ni siquiera era un genio. Tras esas palabras simplemente se fue de forma completamente aleatoria. Después de ello, los exámenes continuaron. El instructor Juan Luang presionó un botón, y de repente surgió una arena repleta de autómatas metálicos. Acto seguido, se presentó formalmente como Juan Luang, maestro del pabellón del mecanismo, y explicó que la prueba consistía en resistir los ataques de esos fantoches de metal. El objetivo era que los aspirantes recibieran la menor cantidad posible de daño hasta que se consumiera el incienso que marcaba el límite de tiempo. Además recalcó que los ataques eran reales, y por tanto dolerían. Como era de esperarse, la mayoría de los alumnos comenzó a recibir una gran cantidad de golpes. No obstante, el protagonista esquivaba cada ataque con facilidad, mientras que Song Ma lo hacía de una manera extraña, utilizando una técnica asombrosa. Según él, esa técnica era perfecta para evitar los ataques, aunque tenía una debilidad clara, lo protegía por completo de la espalda, pero lo dejaba muy vulnerable de frente. Por su parte, Baidi desviaba cada ataque con su espada, lo cual resultaba lógico, ya que era hija del soberano de la espada, mientras que el protagonista, en lugar de esquivar normalmente, optó por destrozar la arena, convencido de que así no sería alcanzado por los ataques. Aquello, sin embargo, enfureció al instructor Juan Luang, pues ese no era el propósito de la prueba. Como consecuencia, lo amenazó nuevamente con la descalificación si se atrevía a repetir esa conducta. Al presenciarlo, Baidi comentó para sí misma que su padre siempre le había dicho que los hombres eran animales que adoraban exhibirse. Finalmente, Yang Li tomó el control de las manos del profesor Juan Luang y comenzó a presionar el botón repetidas veces. Como resultado, los autómatas adoptaron una nueva forma, y según el gordito de la cabeza brillante, aquellos fantoches estaban diseñados para enfrentarse a cultivadores en el nivel de núcleo dorado. Además, sus armas ahora estaban imbuidas de venenos mortales, algo que el gordito pudo confirmar porque ya comenzaba a sentirse mareado. Mientras tanto, entre los profesores, Juan Luang advirtió que aquello era demasiado peligroso, pero Yang Li lo convenció de que debían encontrar la manera de derrotar al protagonista, pues este se estaba creyendo demasiado superior. Sin embargo, el protagonista esquivaba con facilidad
facilidad todos los ataques, pero los proyectiles que desviaba terminaban impactando contra los alumnos situados detrás de él. Ante eso, Yang Li aumentó cada vez más la dificultad hasta que finalmente el protagonista quedó completamente rodeado por los fantoches. Para empeorar aún más su situación, si destruía a alguno de ellos sería automáticamente descalificado. Esa circunstancia alegró a Baidi, quien pensó que por fin el protagonista perdería. No obstante, como él no podía destruir a los autómatas directamente, encontró una solución indirecta, dio un salto tan colosal que los fantoches terminaron chocando entre sí. Ese salto fue tan monstruoso que permaneció en el aire durante tanto tiempo que varios comenzaron a preguntarse si ya había alcanzado el nivel de núcleo dorado. No obstante, el gordito aclaró que no era así, sino que simplemente estaba impulsándose al golpear el aire hacia abajo, manteniéndose suspendido en el cielo. El problema era que el gordito casi se desmayaba debido al veneno y ya no podía seguir explicando nada. Mientras tanto, múltiples flechas mágicas se dirigían contra el protagonista, quien necesitaba encontrar un respiro. Para lograrlo miró hacia Baidi, saltó en su dirección y ella inmediatamente pensó que aquel era el legendario malo. En realidad, el protagonista lo que quería era ocultarse tras ella y utilizarla como escudo. Por supuesto, Baidi no aceptó aquello y comenzó a perseguirlo con furia, lo que agravó su situación, ya que además de esquivar las flechas, ahora debía huir de la espada de Baidi, quien parecía decidida a matarlo. Mientras corría, el protagonista recordó cuál era el verdadero objetivo del examen: resistir hasta que se consumiera el incienso. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea: lanzó una poderosa exhalación hacia adelante, tan fuerte que levantó el cabello de todos los profesores. Así logró que el incienso se consumiera a una velocidad absurda. Según el gordito de cabeza brillante, la acción del protagonista había tenido además un efecto más profundo. Había revuelto por completo la ropa de Baidi, dejándola totalmente avergonzada. El protagonista, sin comprender lo ocurrido, se disculpó de inmediato como era su costumbre. En ese instante apareció una figura imponente, un hombre con la cabeza extremadamente brillante. Se trataba de Tianxin, el director de la Academia Xuantian, quien comentó con voz solemne que por lo visto ese año había alumnos muy vigorosos. Los estudiantes, sin embargo, comenzaron a burlarse de él, ya que no parecía demasiado fuerte, y además su peluca estaba a punto de caerse. Pero el gordito explicó con seriedad que aquel hombre era en realidad una existencia aterradora, responsable de haber exterminado a innumerables cultivadores demoníacos, y que gozaba de una fama gigantesca entre los cultivadores justos, a tal punto que se lo consideraba alguien verdaderamente increíble. Aún así, muchos se preguntaban por qué un personaje tan formidable estaba perdiendo el cabello. Mientras tanto, Xiaoyu se mostraba preocupada por el protagonista, ya que la repentina aparición del director podría complicar demasiado la situación. Para ayudarlo, le envió un mensaje telepático pidiéndole que colocara de nuevo la peluca en la cabeza del director, puesto que él ni siquiera había notado que estaba a punto de perderla. Incluso el instructor Yang Li intentó ayudar, pero el director continuó diciendo frases solemnes, afirmando que aunque hicieran todo aquel alboroto, sus habilidades seguían siendo insuficientes. Fue entonces cuando, al inclinar la cabeza, el resto de la peluca cayó al suelo. Por suerte, el protagonista corrió rápidamente e intentó colocarla de nuevo, aunque lo que en realidad hizo fue confundirla con una de las flechas disparadas por los autómatas, ya que el color del cabello era prácticamente igual al de las plumas. Esa torpeza provocó que el instructor comenzara a enfadarse, mientras el protagonista, como siempre, pedía disculpas. Sin embargo, el director minimizó la situación afirmando que aquello no era nada y preguntando cómo algo tan simple podría dañarlo. Según sus palabras, el sangrado que presentaba no era consecuencia de la flecha, sino parte de otro examen secreto que estaba llevando a cabo con el protagonista, y por supuesto el ingenuo protagonista creyó esa mentira. No obstante, en cuanto el director retiró la flecha de su cuerpo, accidentalmente perforó una arteria y la sangre comenzó a brotar a chorros, haciéndolo caer al suelo. Aquello le hizo perder rápidamente la credibilidad frente a sus propios alumnos, por lo que para evitar un bochorno aún mayor, el instructor Juan Luang anunció una vez más que todos habían pasado la prueba. Los estudiantes al principio no entendieron nada, pero ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar, ya que Yang Li había olvidado apagar los robots que seguían disparando. A lo lejos, el instructor Chun Ho observaba la escena con satisfacción, contento de presenciar el desempeño del protagonista. Más tarde, al caer la noche, el protagonista regresó a su cuarto e inició su entrenamiento. En ese momento, Xiaoyu le advirtió que debía prepararse, pues el próximo examen sería el más importante, ya que definiría en qué clase ingresaría, lo cual podría acelerar o ralentizar en gran medida su cultivo. Por ello, le recomendó descansar y ofreció ayudarlo aplicándole un aceite especial para limpiar sus meridianos. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, tropezó intencionadamente y cayó directamente en su regazo. Mientras tanto, Baidi,
Baidi, que se encontraba afuera sumamente molesta con el protagonista por la humillación que le había hecho pasar durante el día, escuchó de repente un grito desesperado. Intrigada y enfurecida, se acercó al cuarto de donde provenía el ruido, y al mirar a través de la ventana, creyó ver la silueta del protagonista en un movimiento extraño, como si estuviera asesinando a alguien. Aunque intentó convencerse de que tal vez había sido una coincidencia, la escena posterior parecía confirmarlo. Sin embargo, la realidad era muy distinta. El protagonista no estaba matando a nadie, sino entrenando con una cuerda de 3000 din, equivalente a cientos de kilos, mientras saltaba con todas sus fuerzas. En medio del entrenamiento, derramó accidentalmente un vino medicinal que servía para tratar lesiones externas, y cuando Xiaoyu intentó limpiarlo, resbaló. Desde afuera, Baidi solo vio cómo la muchacha se golpeaba contra la ventana, empapada en aquel líquido rojo, lo que la llevó a creer que Xiaoyu había muerto a manos del protagonista. Dentro de la habitación, Xiaoyu terminó cubierta por completo de aquel vino y el protagonista, preocupado, trató de ayudarla a cambiarse de ropa. Pero el destino se empeñaba en generar malentendidos. Justo en ese momento Baidi entró en la habitación y se topó con algo sorprendente. Enfurecida lo llamó asesino maniático, y por alguna razón él interpretó que lo había descubierto como miembro del clan demoníaco. Fuera como fuera, la furia de Baidi fue tal que desató un ataque con 1000 espadas, el cual el protagonista logró esquivar por completo. Al ver que un ataque en área no funcionaba, ella concentró todo su poder en un único golpe, pero el protagonista con un solo puñetazo lo neutralizó de inmediato. Para rematar, apareció detrás de Baidi y le dio un ligero golpe en la nuca que la dejó inconsciente, y como siempre, volvió a pedir disculpas sin motivo aparente. Los presentes quedaron atónitos, pues aquel movimiento era el legendario golpe de la mano de limpieza de memoria. Dicha técnica solo funcionaba en personas realmente tontas, pues lo que hacía era borrar temporalmente sus recuerdos. De esa manera, Baidi había olvidado los momentos previos, y por tal motivo el protagonista decidió llevarla rápidamente a su cuarto. Sin embargo, cuando llegó al pabellón donde ella se alojaba, Baidi despertó nuevamente, lo que obligó al protagonista a repetir el golpe borrador de memoria. El problema era que todos los cuartos de la academia eran prácticamente idénticos, y por lo tanto el protagonista no sabía con certeza cuál era el de Baidi. Para empeorar la situación, mientras buscaba, el gordito de la cabeza brillante lo encontró sosteniéndola de una manera bastante extraña. Aún así, tiempo después logró ubicar una habitación y dejó a Baidi en el interior. Pero como ella volvió a recuperar la conciencia, el protagonista se vio obligado a aplicar otra vez la misma técnica. En ese instante sintió miedo, ya que comprendió que un uso repetido podía traer efectos colaterales. Aunque pensó que era preferible arriesgarse a eso antes de que toda la academia descubriera su secreto y su familia fuese condenada. No obstante, al observar a su alrededor, se dio cuenta de que el cuarto estaba en completo desorden. Además, sabía que debía eliminar cualquier rastro de su presencia para que Baidi no sospechara que alguien había estado allí. Por esa razón decidió limpiar toda la habitación. Mientras tanto, en otro lugar, un joven encapuchado le ordenaba a un arbusto que se moviera. De pronto, de entre las hojas emergió un gato, pero inmediatamente apareció también el instructor Chunho, que había acudido para reunirse con Xiang con el propósito de idear un plan para derrotar al nuevo alumno, es decir, el protagonista. En un principio Xiang se negó a cooperar. Sin embargo, el instructor, que resultaba ser un anciano de su familia, le prometió apoyo en la próxima competencia de líderes del clan. Ante tal propuesta, Xiang aceptó de inmediato. Fue entonces cuando el instructor le reveló que su objetivo sería precisamente el protagonista, el mismo que había humillado a Yang Li de un solo golpe. Además, le aseguró que durante la contienda recibiría accidentalmente su ayuda para asegurar la victoria. Más tarde, mientras Xiang se retiraba, se encontró con otra escena inesperada. El instructor Chunho le pidió ayuda porque su pierna había quedado atrapada por un dragón acuático de jade. Aquello decepcionó a Xiang, ya que se suponía que aquel anciano debía ser una figura respetable de su familia. No obstante, como necesitaba de su apoyo, decidió socorrerlo, aunque la situación terminó siendo algo comprometedora, con el anciano cayendo en sus brazos. Justo después, un ser misterioso apareció ante Xiang y le advirtió que el protagonista no era tan débil como él imaginaba, por lo que debía actuar con cautela. Sin embargo, Xiang respondió con arrogancia que no sería un problema, pues él era un verdadero transmigrador. En su vida pasada había sido un estudiante común, pero tras un accidente terminó en el cuerpo del inútil de la familia Xiang. Su destino cambió el día en que, de manera absurda, cayó en un montón de estiércol y encontró un anillo dentro del cual habitaba el espíritu del anciano Dan. Gracias a ello obtuvo grandes poderes. Aún así, Xiang reflexionaba que no sentía odio hacia el protagonista. Sin embargo, como personaje secundario de la historia, estaba destinado a perder frente a él. Mientras tanto, el protagonista, ajeno a todo esto, había terminado de limpiar el cuarto y decidió marcharse apresuradamente. El problema fue que, sin saberlo, había elegido la habitación equivocada. Poco después, Xiang llegó al mismo lugar y al entrar encontró un cuarto perfectamente ordenado con bebidas preparadas y, para su sorpresa, una joven de belleza deslumbrante descansando en su cama. Cuando se acercó y reconoció que aquella muchacha era nada menos que Baidi, quedó completamente desesperado, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Y como ella estaba durmiendo allí en un cuarto que además había quedado perfectamente limpio, llegó de inmediato a la conclusión absurda de que Baidi lo amaba. Convencido,
comenzó a preguntarse si acaso ella sería su heroína predestinada, ya que después de todo él era el protagonista. Según explicó el espíritu Dan, Baidi no podía despertar porque su sentido divino había quedado dañado. Fue entonces cuando Xiang, confiado en sus conocimientos de su vida anterior, aseguró que sabía aplicar varias técnicas médicas de primeros auxilios. Sin embargo, en cuanto intentó utilizarlas, la escena resultó un desastre que se asemejaba más al apocalipsis que a una curación. No mucho después Xiang, que había sido golpeado y humillado, murmuraba que por fin entendía por qué Baidi se mostraba tan avergonzada, pues las mujeres tendían a ser conservadoras. El espíritu Dan intentó darle otra explicación, sugiriendo que quizás Baidi simplemente había confundido el cuarto, pero Xiang no aceptó esa posibilidad. En su mente aquello era imposible, pues él era el protagonista. Mientras tanto Baidi, todavía afectada por el golpe de limpieza de memoria, no recordaba la última escena ni lo que había dicho al protagonista. En lugar de llamarlo asesino despreciable, como lo había hecho antes, ahora lo llamó cultivador demoníaco despreciable. En consecuencia, lejos de mejorar su situación, el protagonista solo empeoró las cosas, pues Baidi despertó en el cuarto de Xiang, convencida de que ambos tenían cuentas pendientes y ya planeando un modo de vengarse. Al día siguiente, en el momento en que iba a comenzar la competencia, el protagonista estaba tan desesperado que lo único que hacía para calmar su nerviosismo era levantar pesas sin parar. Xiaoyu trataba de tranquilizarlo, asegurándole que sin duda ingresaría en una clase avanzada, pero aún así él continuaba con su entrenamiento frenético. Por su parte Baidi se encontraba furiosa, pues pensaba que el protagonista estaba buscando llamar la atención una vez más. La tensión entre ambos fue tal que los demás comenzaron a preguntarse qué había sucedido entre ellos. El gordito de la cabeza brillante insinuó que algo había pasado, aunque nadie debía saberlo. Incluso añadió que si querían, él podía contar la verdad, pero antes de que pudiera hacerlo, Xiang apuntó su espada hacia él y lo amenazó con no difamar a Baidi. La razón era clara, en su mente Baidi era su heroína predestinada, así que no podía aceptar que ella estuviera relacionada con el protagonista. Finalmente los instructores aparecieron, una vez más fingiendo volar gracias a cuerdas, para anunciar el inicio del último examen. Este consistiría en un combate real, ya que era la única forma de medir la verdadera fuerza de los aspirantes. En esta ocasión, el propio director, que curiosamente había decidido llevar un peinado afro, sería el encargado de supervisar el proceso de evaluación. Para asignar a los contrincantes, utilizarían máquinas y números al azar. Cuando llegó el turno del protagonista, el instructor Sin tomó su número, y de manera violenta lo lanzó contra la pared mientras intentaba atravesarlo con una daga arrojadiza. No obstante, el protagonista sostuvo con tanta fuerza el papel que terminó rompiendo la hoja metálica. El número asignado era el 38. El instructor Chunhuo, al ver cómo sus baratas dagas quedaban destrozadas, terminó llorando sangre, lo que hizo que Xiang desistiera de preguntar cuánto valían esas armas. Poco después, Xiang se quejó de que su anciano le había dado un número equivocado, ya que él poseía el 36 mientras el protagonista tenía el 38. Sin embargo, otro instructor lo corrigió afirmando que estaba completamente equivocado, porque tras observar la fuerza del protagonista, resultaba evidente que su enfrentamiento debía ser contra un rival diferente. Según explicó el gordito de la cabeza brillante, su oponente sería nada menos que Wang Tisu, conocido en todo Hangu como un peligroso asesino. Y dado que poseía un título, era lógico suponer que debía ser alguien realmente poderoso. Wang Tisu, al escuchar su designación, no tardó en comenzar a burlarse del protagonista, pues según lo que había observado en los exámenes anteriores, este solo tenía fuerza física y nada más. Como Wang Tisu se encontraba en el pináculo del refinamiento del chi, temía incluso matarlo de un solo golpe. Mientras el protagonista era humillado, Xiaoyu intentó defenderlo, pero él la detuvo. Todos esperaban que se enojara y respondiera con un puñetazo, pero para sorpresa de todos, el protagonista se disculpó y admitió que hasta ese momento no tenía ninguna raíz espiritual. Aquella actitud provocó la furia de Xiaoyu, que pensaba que no debía mostrarse tan educado. Sin embargo, de repente el protagonista adoptó una pose solemne y declaró que aun siendo débil tenía una razón para luchar. Esa determinación logró conmover a Xiaoyu, quien se emocionó profundamente al verlo. Mientras tanto, Wang Tisu se acercó al instructor Chunhuo y le pidió que lo protegiera en el momento en que matara al protagonista, a lo que el instructor respondió que por supuesto se encargaría de todo. Regresando al examen, la primera en subir a la arena fue Baidi con el número 1, y su rival resultó ser Songma con el número 2. Este último fue ridiculizado por todos debido a su obsesión con el cultivo dual, pero al iniciar la pelea demostró cierta habilidad utilizando una de sus técnicas, con la que esquivó todos los proyectiles de basura lanzados hacia él. El problema fue que los escombros que desviaba terminaban golpeando a Yang Li, que estaba al otro lado. En la platea, Xiang hervía de celos al ver a Songma acercándose demasiado a Baidi, a quien consideraba su mujer. Aquella reacción, sin embargo, conmovió al instructor, que comentó lo afortunado que era Xiang por tener una mujer tan hermosa. Pero dejando de lado esas distracciones, Songma no pensaba rendirse, y por esa razón decidió mostrar hasta qué punto era fuerte. Invocó entonces clones de sombra, una técnica que según el gordito de la cabeza brillante, era muy destacable. No obstante, Baidi logró derrotarlos de una forma bastante extraña. Aunque en apariencia el ataque había funcionado, en realidad no lo hizo,
porque Songma ya estaba acostumbrado a recibir golpes bajos y rechazos constantes, por lo que había desarrollado resistencia para situaciones embarazosas. Después de eso, decidió usar su verdadero poder, invocó una pequeña esfera amarilla de ti y trató de atacar a Baidi, quien esquivó tranquilamente todos sus embates. Al ver esa escena, el protagonista comentó que pensaba que Songma sería capaz de lanzar la esfera como un proyectil. Sin embargo, el gordito explicó que eso era imposible a menos que uno tuviera un nivel altísimo de ti espiritual, y que el simple hecho de condensar energía fuera del cuerpo ya era algo sorprendente para cultivadores de su nivel. Ese comentario hizo reflexionar al protagonista, quien comprendió que el padre de Xiaoyu probablemente era más poderoso de lo que había imaginado. La pelea continuó y Songma sufrió cada vez más. En un momento, perdió el control de la esfera, que salió disparada hacia Baidi. Entonces comenzó a hacer movimientos extraños que, aunque parecían ridículos, lograban manipularla. Según explicó el gordito, esa era una técnica secreta de la secta Unión Alegre, que consistía en utilizar hilos invisibles para manejar el ti fuera del cuerpo. A pesar de todo, Baidi ya estaba cansada de la pelea y decidió ponerle fin. Cortó directamente la esfera, la cual estaba unida a un lugar bastante comprometedor, la entrepierna de Songma. Por eso él había estado haciendo aquellos movimientos tan raros antes. De esa manera, Songma fue derrotado de forma humillante por Baidi. El protagonista al presenciarlo se preguntaba si aquello realmente era una lucha de cultivadores, pues nunca había visto algo semejante. En ese momento, apareció una chica de cabellos rosados cargando un enorme pedazo de carne, que comentó admirada lo fuerte que era la nueva generación y cuánto deseaba llegar a ser tan poderosa como Baidi, aunque en realidad él se refería al enorme pedazo de carne que la chica llevaba en la mano. Ella le ofreció compartirlo, y como se trataba de comida gratis, él obviamente no rechazó la invitación. No obstante, Xiaoyu entró en pánico, pues se suponía que era quien mejor conocía al protagonista, y sin embargo ahora lo veía prestando atención a otra mujer. Cuando el protagonista le preguntó su nombre, la muchacha se presentó como Murong Chan. Explicó que llevaba un año en la academia, pero que había sido reprobada en las clases y debía repetir el examen desde cero. Además, si sus resultados no eran lo suficientemente buenos esta vez, sería expulsada definitivamente. Al verla comer tanta carne, Xiaoyu comentó con ironía que acabaría engordando, pero el gordito de la cabeza brillante intervino para aclarar que eso no ocurriría, ya que Murong Chan provenía de una prestigiosa familia de alquimistas muy respetada. De hecho, ella había llevado la alquimia un paso más allá, fusionándola con la cocina, era capaz de convertir ingredientes medicinales en auténticos platos. En consecuencia, aquel trozo de carne que el protagonista había devorado no era simplemente alimento, sino prácticamente una píldora medicinal disfrazada de comida. Al comprenderlo, el protagonista se disculpó, pero Murong Chan le sonrió amablemente y aseguró que no pasaba nada, ya que no soportaba ver a nadie hambriento. Ante ese gesto, él no pudo evitar pensar que Murong Chan era un verdadero ángel, lo que encendió aún más las alarmas de Xiaoyu. Sin embargo, la conversación fue interrumpida cuando Baidi apareció. Murong Chan, emocionada, le pidió un autógrafo, pues era su admiradora y deseaba llegar a ser tan fuerte como ella. No obstante, Baidi se lo negó, y en tono frío le aconsejó tener cuidado con la gente con la que se relacionaba. Para rematar, declaró que tarde o temprano descubriría lo que el protagonista le había hecho la noche anterior. Aquellas palabras dejaron a todos intrigados, preguntándose qué había sucedido, mientras Murong Chan, curiosa, cuestionaba al protagonista sobre su relación con Baidi. Al oír que eran solo conocidos, entró en pánico y le rogó que se la presentara formalmente. En ese momento la llamada de la arena resonó, y Murong Chan más se dirigió a su combate, recordándole al protagonista que no olvidara su promesa. Apenas se marchó, Xiaoyu reprendió al protagonista con dureza, advirtiéndole que debía evitar a Murong Chan, ya que era extraña y repetidora. Sin embargo, él insistió en que no sentía nada raro en ella. Al contrario, pensaba que si fuera una mala persona jamás le habría ofrecido un pedazo de carne tan valioso. Mientras tanto, Murong Chan subía al escenario decidida a probar esta vez, ya que no estaba dispuesta a regresar al lugar del que había escapado, aunque nadie sabía a qué se refería exactamente. Su oponente resultó ser el número 36, quien era nada más y nada menos que Xian. Los instructores, al verla, comenzaron a murmurar que seguramente reprobaría otra vez, ya que en todos los exámenes anteriores había fracasado estrepitosamente. Incluso en alquimia, que se suponía era su especialidad, en lugar de producir píldoras había terminado cocinando comida. Por eso, si volvía a fallar, ya habían decidido expulsarla. En el sector de los espectadores, el gordito de la cabeza brillante explicó que probablemente Murong Chan carecía por completo de habilidades de ataque. No obstante, cuando inició la pelea, ella fue la primera en moverse. Xian, por su parte, se quedó contemplándola y pensó que era increíblemente hermosa. Convencido de que al derrotarla, la humillaría y ella caería rendida a sus brazos, fantaseaba incluso con formar un harén junto a Baidi, pero absorto en sus delirios de grandeza, bajó la guardia y recibió de lleno un golpe en la cara. El espíritu Dan molesto reprendió a Xian por seguir obsesionado con la idea de que era el protagonista y que nada malo le podía ocurrir. Sin embargo, en cuanto ella lanzó su segundo ataque, Xian consiguió detenerla y la arrojó a lo lejos.
A pesar de ello, Murong Chan se recuperó rápidamente y volvió a embestir con múltiples ataques consecutivos, mientras el protagonista desde la platea comenzaba incluso a apoyarla en silencio. No obstante, resultaba evidente que la situación no podría prolongarse demasiado, ya que Xiang empezaba a enfurecerse. Fue entonces cuando Murong Chan, totalmente irritada, sacó de la nada 2 enormes trozos de carne y se los tragó de un solo bocado. Según explicó el gordito de la cabeza brillante, aquello no era simple alimento, sino píldoras medicinales disfrazadas de comida capaces de aumentar enormemente la fuerza de combate. Sin embargo, como había ingerido demasiado de golpe, su cuerpo no soportó la sobrecarga y terminó explotando parcialmente en una escena grotesca que tomó a todos por sorpresa. De hecho, Xiang, al ver aquello, comentó que la estrategia era poderosa. Murong Chan, lejos de rendirse, declaró con firmeza que haría todo lo necesario para intentarlo. Así lanzó un nuevo ataque que resultó sorprendentemente devastador. Tanto fue así que, según el espíritu Dan, había alcanzado un nivel de fuerza superior al refinamiento del chi. Frente a ello, Xiang se vio obligado a blandir su espada, pero incluso así fue lanzado por los aires. El protagonista, observando maravillado, comentó que Murong Chan era realmente fuerte, mientras Xiaoyu, más realista, explicó que lo único que ella había hecho era llevar su fuerza al máximo absoluto, lo que inevitablemente la agotaría en pocos minutos. En efecto, Murong Chan comenzó a mostrar señales de extremo cansancio, aunque los instructores recalcaban que la pelea aún no había concluido. Muchos pensaban que Xiang sería derrotado, pero él logró levantarse una vez más y declaró que había llegado el momento de que el verdadero protagonista mostrara su poder. En esta ocasión no parecía estar fanfarroneando, pues su cuerpo empezó a moverse tan rápido que dejaba imágenes residuales en el aire. Además, acompañó esa velocidad con ataques continuos, hasta que finalmente invocó una loto de fuego de corazón verde, que a ojos de algunos se veía azul, y lanzó un golpe sorpresa que impactó de lleno en Murong Chan. Los instructores comenzaron a murmurar que probablemente la pelea ya estaba decidida, pero Murong Chan, aún humillada, se levantó una vez más y recurrió a otra sustancia misteriosa que aumentó todavía más su poder. Ante ello, el protagonista preguntó si acaso había subido de nivel, pero Xiaoyu explicó que no. En realidad, Murong Chan estaba sacrificando su fuerza vital para superar sus límites, lo que a la larga la condenaría. Aún así, ella siguió avanzando con ferocidad. No obstante, Xiang volvió a usar aquella llama azul que algunos llamaban verde y desató un golpe tan devastador que incluso los instructores quedaron conmocionados. Para colmo, Xiang lanzó su espada directamente hacia Murong Chan, y varios maestros comprendieron con horror que no llegarían a tiempo para detenerla. Viéndose al borde de la muerte, Murong Chan recordó de inmediato las discusiones con su padre, quien siempre la había reprendido por su estilo particular de preparar píldoras mediante la cocina alquímica. Aunque ella defendía que era un método más eficiente, su padre jamás lo aceptó, repitiendo que la alquimia es alquimia y la cocina es cocina. A raíz de esa diferencia, Murong Chan había sido considerada la vergüenza de su familia. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, ella se había prometido demostrar que su camino no era un error. Sin embargo, regresando al presente, la realidad era que seguía siendo demasiado débil. Pero cuando todo parecía perdido, el verdadero protagonista apareció y detuvo la espada de Xiang con un solo dedo, declarando que Murong Chan era una buena persona y que por esa razón no debía ser herida. Ante ello, Xiaoyu elogió el coraje del protagonista, y antes de que estallara una pelea mayor, Yang Li intervino para anunciar que el combate había terminado. Así le gustara o no, el vencedor de la partida era Xiang. No obstante, antes de retirarse, Xiang advirtió al protagonista que esperaba verlo ganar la siguiente lucha, ya que deseaba enfrentarse directamente con él. El protagonista, aún firme, aseguró que daría lo mejor de sí en su primera pelea, lo que llevó a Xiaoyu a tacharlo de ingenuo, pues hacía apenas unos instantes Xiang lo había estado humillando sin piedad. Aún así, Murong Chan, aunque exhausta, agradeció al protagonista por salvarle la vida. Triste, reconoció que había luchado con todas sus fuerzas y al final no había sido suficiente. En ese momento comenzó a vomitar, lo que alarmó a todos los presentes, hasta que se dieron cuenta de que no era sangre, sino la carne píldora que había ingerido minutos antes. Con el combate concluido, la siguiente pelea sería nada menos que entre el protagonista y Wang Tisu. Cuando Murong Chan abandonaba la arena, deseó buena suerte al protagonista, lo que desató los celos de Xiaoyu. Una vez comenzada la contienda, Wang Tisu advirtió al protagonista que había desperdiciado su última oportunidad de vivir al aceptar esa lucha. Según explicó el gordito de la cabeza brillante, aquel enorme tronco que Wang Tisu blandía estaba preparado para ejecutar un ataque capaz de incapacitar a cualquiera. Sin embargo, Xiaoyu replicó que eso no serviría de nada, porque al final el protagonista vencería. Por su parte, el protagonista se preguntaba qué tipo de técnica emplearía Wang Tisu. Fue entonces cuando su oponente liberó una fuerza descomunal que desgarró todas sus ropas, lo que provocó una mezcla de sorpresa y repulsión en los espectadores, ya que además de su exhibición, Wang Tisu emanaba un hedor nauseabundo. De acuerdo con el director, ese fétido olor no era casualidad, sino una distracción diseñada para desorientar al adversario. Y en efecto, la estrategia funcionaba. El protagonista tenía dificultades para esquivar los ataques, mientras que la audiencia apenas podía seguir el combate debido al hedor que hacía arder los ojos. Mientras que Murong Chan, observando desde lejos, comprendió que todo aquello era una cortina de humo,
pues el verdadero ataque residía en el pilar de Wang Tisu, impregnado con veneno paralizante. Aún así Wang Tisu aseguró que incluso si el protagonista lo descubría, sería demasiado tarde. Tal vez usara métodos despreciables, pero en una arena lo único que importaba era la vida o la muerte. El instructor que lo había contratado celebraba al ver la ventaja de Wang Tisu, aunque terminó siendo alcanzado también por el ataque. Mientras tanto, el protagonista empezaba a perder la movilidad a causa del veneno y apenas podía mantenerse en pie, lo que se convirtió en la oportunidad perfecta para que Wang Tisu lo golpeara sin piedad. Ante esa situación, Xiaoyu desesperada rogó a los instructores que detuvieran la pelea, pero John Lee respondió que el protagonista no había rendido la batalla. Fue en ese instante cuando Wang Tisu descargó un brutal golpe en la cabeza del protagonista. Sin embargo, en lugar de evitarlo, él permitió que el impacto lo alcanzara con el propósito de recuperar la conciencia. Aprovechando ese efímero instante de lucidez, aún debilitado, declaró que lanzaría su golpe más poderoso. Wang Tisu se burló de inmediato, convencido de que no tenía sentido alguno. No obstante, el protagonista realmente ejecutó su ataque, apenas tocó a su rival. El propio Wang Tisu comenzó a reír seguro de que era inútil, hasta que de pronto el verdadero poder de aquel golpe se desató. Con solo un roce, la energía explotó con tal intensidad que la ropa de Wang Tisu se desintegró por completo. De ese modo, con un único golpe, el protagonista se alzó como vencedor de la lucha. Ante semejante resultado, Wang Tisu no pudo aceptar la derrota, e incrédulo preguntó cómo había logrado ejecutar semejante ataque. El protagonista, con calma, le respondió si acaso había considerado que aquella era apenas una muestra debilitada de su verdadero poder. Escuchando esas palabras, lo único que Wang Tisu pudo pronunciar fue que el protagonista era un auténtico monstruo. Enseguida, Yang Li anunció oficialmente que el vencedor del combate era el protagonista. Como la nube de hedor aún impregnaba el lugar, el instructor semáforo se encargó de disiparla arrojando una lluvia de antídoto. En ese instante, Murong Chan corrió emocionada hacia el protagonista y lo abrazó con fuerza, lo que provocó que Xiaoyu se llenara de celos y arrojara a Murong Chan lejos de un empujón. A su vez, Xiang también hervía de envidia, ya que en su mente, él era quien debía estar rodeado de mujeres. El anciano Chunho, que observaba la escena, no entendía bien lo que ocurría, pero alcanzó a notar que el protagonista era realmente poderoso, por lo que le preguntó a Xiang si estaba seguro de poder derrotarlo. Xiang con arrogancia respondió que la palabra perder no existía en su vocabulario. En ese mismo momento, apareció un hombre que lo abordó con una multa en la mano, acusándolo de haber provocado un incendio en el campo y exigiendo el pago de 500 piedras espirituales. Xiang estalló de furia, preguntando quién se atrevía a sancionarlo, hasta que el instructor Chunho explicó que aquel hombre era nada menos que el tío abuelo del director, algo evidente por el color de su cabello. Así Xiang no tuvo más remedio que pagar la multa. Sin embargo, de inmediato recibió otra, ahora por 1000 piedras espirituales. A duras penas contuvo su ira, pero terminó pagando nuevamente, quedándose sin recursos y culpando al protagonista de toda aquella desgracia. Mientras tanto, el gordito de la cabeza brillante se acercó al protagonista para agradecerle, ya que gracias a la pelea había obtenido una gran cantidad de información sobre Wang Tisu, la cual podría vender en el mercado negro. No obstante, la conversación fue interrumpida por Yang Li, quien anunció que ahora era el turno del propio gordito. Al subir al escenario, se reveló que su oponente sería Gui de Yasui, un joven de cabello rojo que resultaba ser nieto del director. Según el propio anciano, el muchacho era extremadamente rebelde y se negaba a aprender las técnicas familiares, motivo por el cual había sido enviado a la academia. La platea comenzó a animar a Will con entusiasmo, mientras el protagonista preguntaba al gordito si realmente tenía confianza en derrotarlo, ya que enfrentaba nada menos que al nieto del director. El gordito respondió con orgullo que precisamente por ser nieto del director, tenía información suficiente para anticiparse a él en cualquier batalla. Y efectivamente, cuando el combate comenzó, el gordito de la cabeza brillante abrió un tercer ojo, lo que según Xiaoyu era una técnica secreta de la secta Tianji, capaz de espiar los secretos del cielo. En cuanto Will cargó contra él, el gordito activó una habilidad llamada deducción celestial, que le proporcionó una cantidad abrumadora de información. Mientras procesaba esos datos, Will lanzó un ataque, pero el gordito logró esquivarlo gracias a sus cálculos precisos, utilizando pura matemática para anticiparse al golpe. Según explicó Xiaoyu, ese era el verdadero efecto del ojo del cielo. En realidad, consistía en recibir directamente el sentido divino del ancestral Tianhanji. En otras palabras, el gordito estaba siendo poseído por una divinidad de la sabiduría. A medida que el combate continuaba, el gordito realizaba complejos cálculos mientras Will desplegaba todo su poder. Y aunque sus predicciones le permitían esquivar la mayoría de los ataques, sin embargo la gran desventaja era que no tenía la fuerza suficiente para detenerlos. Como consecuencia, terminó siendo lanzado por los aires. Ante esa escena, el protagonista entró en pánico y le preguntó desesperado si estaba bien. Y al parecer,
parecer, lo estaba, porque antes de perder el conocimiento alcanzó a anotar todos los movimientos de su rival, solo entonces se desmayó. Así la victoria fue concedida a Will, mientras el director, con evidente disgusto, murmuraba que su nieto seguía negándose a aprender las técnicas de la familia. Por otro lado, el protagonista ayudaba a levantarse al gordito de la cabeza brillante, comentando que resultaba interesante verlo utilizar el llamado ojo del cielo. Al mismo tiempo, no pudo evitar lamentarse, si no fuera tan bajo en aptitud, él mismo podría intentar usar esa habilidad, pero sabía que no era posible. Fue entonces cuando John Lee anunció que la segunda ronda se llamaría por nombre, algo que desconcertó incluso al director, ya que recordaba que debía ser aleatoria como la primera. Xiaoyu también quedó confundido, pues creía que ese era su plan, aunque según explicó el instructor Chunhuo, el protagonista había ofendido a más de uno dentro de la academia. De hecho, en el instante en que Yang Li reveló los nombres, el resultado sorprendió a todos. El próximo combate sería el del protagonista contra Xiang. Inmediatamente, tanto Murong Chan como Xiaoyu protestaron, preguntando si acaso los instructores estaban favoreciendo a los discípulos de más rango. Pero Yang Li respondió que era absurdo pensar eso, ya que no había manera de favorecer a recién llegados. Para empeorar las cosas, Xiang apareció burlonamente y preguntó si el protagonista no quería subir al escenario porque estaba con miedo. Xiaoyu estuvo a punto de responder con enojo, pero el protagonista la detuvo, pidiéndole silencio, y declaró que si de verdad quería ingresar en una clase superior, no podía rechazar aquella lucha. Tras esas palabras, Murong Chan se emocionó profundamente, mientras Xiaoyu hervía de celos. Cuando el protagonista pisó la arena, Xiang lo atacó incluso antes de que Yang Li diera la señal de inicio, demostrando que al parecer, los de la llamada secta justa no eran tan honorables como presumían. Aún así el protagonista esquivaba todos los golpes y trató de contraatacar por la espalda, pero Xiang había previsto ese movimiento y respondió invocando su loto de fuego, empujándolo hacia atrás. Acto seguido, explicó con arrogancia que según lo que había observado, el estilo del protagonista era puramente cuerpo a cuerpo, por lo que mientras le impidiera acercarse, la victoria sería suya. Siguiendo esa lógica, Xiang comenzó a liberar aún más poder, esta vez el de un dragón de fuego. El protagonista, limitado únicamente a la fuerza de su cuerpo, se veía cada vez más acorralado frente a aquellas llamas que aumentaban sin cesar su temperatura. Desde las gradas, Baidi se preguntaba si activaría finalmente su poder demoníaco. Mientras tanto, el protagonista corría desesperado hasta alcanzar el borde de la arena, con el ataque de Xiang acercándose peligrosamente hacia él. No tuvo más opción que decidirse a utilizar toda la fuerza que poseía. En ese momento, Murong Chan gritaba enloquecida al verlo repetir frases de efecto como si de un héroe se tratara, mientras el gordito de la cabeza brillante se preguntaba qué tipo de raíz espiritual mostraría en esa ocasión. Sin embargo, el protagonista no reveló ninguna, en su lugar, utilizó una improvisada técnica mortal a la que él mismo llamó supino, que difícilmente podía considerarse inmortal. Aún así Xiang reconoció que tenía ciertas habilidades y decidió tomárselo en serio, aumentando la densidad de sus llamas. El protagonista, forzado al límite, logró esquivar una vez más con lo que denominó saltos laterales consecutivos, una técnica que en realidad era solo una referencia cómica. Cada vez más enfurecido, Xiang lanzó entonces un poderoso ataque llamado jaula de prisión de piedra de fuego. Tanto Murong Chan como el gordito de la cabeza brillante se quedaron impresionados, ya que desconocían que Xiang pudiera dominar técnicas del estilo tierra. Mientras tanto, Xiang murmuraba que los nativos de ese mundo eran unos tontos, pues no entendían nada sobre los principios de los 5 elementos, los cuales en teoría se neutralizaban entre sí. En el sector de los instructores, el maestro Juan Luan comentó al director que si bien el ataque era impactante, cada una de las placas de piedra del escenario costaba 5.000 piedras espirituales, lo que generaba preocupación por el presupuesto más que por la seguridad. Volviendo al combate, Xiang concluyó su ofensiva invocando más y más puntas de roca gigante, generando un ataque estruendoso que dejó a varios espectadores asombrados. Algunos por la brutalidad de la técnica y otros por el gasto que representaba. Murong Chan, desesperada, quiso lanzarle píldoras espirituales al protagonista disfrazadas de carne para ayudarlo, pero Xiaoyu la detuvo, recordándole que si intervenía, ambos serían descalificados. Además, Xiaoyu aseguró con firmeza que ese ataque no representaría problema alguno para él. Y efectivamente la confianza de Xiaoyu no estaba mal fundada, porque de pronto la tierra empezó a temblar mientras ella exclamaba que el protagonista era verdaderamente invencible. El movimiento que estaba usando para liberarse del montón de tierra no era otro que su peculiar supino de alta velocidad. Ante ello, Xiang gritaba incrédulo preguntando cómo algo tan absurdo era posible, mientras Xiaoyu explicaba que ese tipo de cargas de piedra no eran nada comparadas con el entrenamiento diario del protagonista. No obstante, Xiang no aceptaba aquel resultado, y dominado por la furia imbuyó su espada con la llama azul. Según los instructores, estaba tan cegado por la ira que ni siquiera era consciente de lo que ocurría a su alrededor. Fue entonces cuando el protagonista, con toda naturalidad, dio un manotazo que desvió el ataque y partió la espada en dos. Para cerrar el combate, lanzó un único golpe,
golpe, no dirigido directamente contra Xiang, porque de haberlo hecho lo habría matado, sino lo suficientemente fuerte como para obligarlo a caer de rodillas. Con ello el protagonista se retiró, consciente de que la victoria era suya. Sin embargo, Xiang no aceptó la derrota. Decidido a todo, invocó el poder del espíritu Dan. Este lo reprendió, advirtiéndole que era una locura, pero Xiang insistió en que debía hacerlo, pues ese era su verdadero objetivo. Recordó entonces su vida anterior, cuando era un simple estudiante despreciado por todos, humillado una y otra vez hasta que por azares del destino, encontró un anillo que contenía el alma de Dan, un poderoso ancestro. Con su ayuda había alcanzado el estadio de refinamiento del chi, y tras obtener aquella fuerza descomunal, derrotó a quienes lo menospreciaban, pasando de ser tratado como basura a ser exaltado como un genio dentro de su familia. De regreso al presente, Xiang afirmó que con trucos o sin ellos, debía ganar esa batalla. Dan, consciente de que no lograría convencerlo, accedió a cederle su energía espiritual por 30 minutos. Con esa fuerza prestada, Xiang alcanzó el nivel de núcleo dorado, y además despertó el fuego de los 5 elementos en su interior. De inmediato, el protagonista quedó rodeado por agua y comenzó a ser ahogado. Murong Chan, indignada, protestó diciendo que aquello era una trampa, pues no tenía sentido que un alumno alcanzara el núcleo dorado en un examen. Sin embargo, Yang Li replicó que no podía lanzar acusaciones sin pruebas. Mientras tanto, dentro de la arena, el protagonista se retorcía en la burbuja de agua. Por más fuerte que fuera, aún necesitaba respirar. Para intentar escapar, recurrió a su técnica inmortal de nado de pecho a alta velocidad, pero a pesar de sus esfuerzos no logró salir, ya que Xiang empleó un nuevo elemento, que en ese momento era la madera, y lo utilizó para atrapar al protagonista dentro de la burbuja. Con la intención de asegurarse por completo de derrotarlo, Xiang comenzó a canalizar una esencia de fundación, y acto seguido combinó literalmente los 5 elementos en un solo ataque, transformándolo así en un tipo de ataque primordial. Esta ofensiva resultó tan monstruosa que el propio director se vio obligado a intervenir, pues, al comprender que no podría proteger al protagonista, optó por salvaguardar al público con el fin de minimizar las heridas entre los estudiantes. Por su parte, el protagonista, justo cuando el ataque se aproximaba, declaró que ahora tenía aún más razones para no perder contra Xiang. En consecuencia, con un solo golpe, lo lanzó por los aires y destruyó por completo toda la ofensiva, lo cual dejó a la audiencia totalmente boquiabierta, incluido el director, quien impactado comenzó a preguntarse quién era realmente ese muchacho, ya que el poder que había manifestado no contenía ningún rastro de energía espiritual. A pesar de ello, Xiang se negó a aceptar la derrota. Por ese motivo, comenzó a quemar su propia energía vital para preparar un nuevo ataque, convencido de que siendo un transmigrador, no podía permitirse perder. Sin embargo, el protagonista simplemente se acercó y le dio un pequeño golpecito en la frente, mientras revelaba tranquilamente que él también era un transmigrador. De ese modo, quedó oficialmente sellada su victoria. Instantes después, Xiaoyu y Murong Chan se acercaron al protagonista, quien, completamente exhausto, confesó que se moría de hambre. Afortunadamente, Murong Chan ya tenía una solución preparada, una gigantesca pieza de carne. No obstante, lo verdaderamente inquietante era el origen de esa carne. Por eso Xiaoyu, escandalizada, le preguntó si no disponía de un espacio dimensional o algo similar donde esconder semejante cosa. Seguidamente, dejando de lado esas conversaciones, Yang Li les indicó que debían retirarse rápidamente, ya que otros participantes necesitaban ingresar a la arena. Antes de marcharse, el protagonista, por alguna razón desconocida, ofreció un trozo de carne también a Xiang, aunque claramente no parecía muy apetecible. Este lo rechazó de inmediato con un manotazo, afirmando que no necesitaba ayuda de nadie. Ante tal gesto, Murong Chan, visiblemente conmovida, comentó que el protagonista era una persona muy amable. No obstante, el algo incómodo, explicó que no era para tanto, simplemente eran del mismo pueblo natal, lo cual fue algo que tanto Murong Chan como Xiaoyu no lograron comprender del todo. Al mismo tiempo, el instructor, visiblemente molesto por todo lo ocurrido, escupió en el suelo, lo cual le costó una multa de 100 piedras espirituales. La pagó con furia, murmurando maldiciones hacia el protagonista, quien, como si todo estuviera conectado, estornudó justo en ese instante. Sin embargo, los problemas del protagonista apenas comenzaban. De manera repentina, Baidi llamó su atención, comentando que según sus anotaciones, él realmente poseía una habilidad especial, ya que había conseguido derrotar sin dificultad al inútil de Xiang. Además, dado que ninguno de los rivales anteriores lo había obligado aún a utilizar su fuerza demoníaca, declaró que ella misma se encargaría personalmente de enfrentarlo. Ante esa afirmación, el protagonista, desconcertado, preguntó de qué estaba hablando exactamente. En respuesta, Baidi solicitó a Yang Li el permiso para ingresar primero, y este accedió sin mayores objeciones. En cuanto a su futuro oponente, Baidi aseguró que no era necesario llamar a nadie, pues deseaba luchar contra todos al mismo tiempo, lo que provocó una ola de indignación en el resto de los participantes, quienes consideraron su actitud excesivamente arrogante. En paralelo, Xiang, emocionado, afirmó que eso era precisamente lo que esperaba de la mujer que había elegido. No obstante, el espíritu Dan interrumpió para revelar que esa mujer en realidad
realidad estaba del lado del protagonista y además también era una transmigradora. Ante tal revelación, Xiang, lejos de molestarse, aseguró que eso era perfecto, ya que confirmaba que él era el niño del destino. Más aún, como protagonista que era, las cosas se desarrollarían rápidamente y muy pronto tendría a todos bajo sus pies. Finalmente, volviendo a la situación con Baidi, el director le preguntó si realmente deseaba enfrentarse a todos al mismo tiempo, y ella afirmó con firmeza que sí, ya que según su opinión de esa manera todo fluiría más rápido. Por consiguiente, el director terminó aceptando. Acto seguido, todos los participantes se lanzaron contra Baidi, quien con impresionante facilidad bloqueaba cada uno de los ataques. Incluso hubo un cultivador que utilizó un ataque de trueno púrpura que aparentaba ser bastante poderoso, aunque ella logró detenerlo sin mayores complicaciones. En ese instante, Hui comenzó a elogiarla con entusiasmo, afirmando que era la genia del siglo, ya que acababa de derrotar al genio de la secta Espada Salvaje. Sin embargo, tras escuchar ese comentario, uno de los discípulos, un chico gordito, preguntó por qué Will no se unía al combate, considerando que ya le había ganado anteriormente. Ante esto, Will, lleno de orgullo, respondió que jamás se uniría a una batalla en la que ya sabía de antemano que iba a perder. Mientras tanto, en el campo de batalla, Baidi continuaba esquivando hábilmente cada ataque y eliminando sin esfuerzo a la gran mayoría de los oponentes secundarios. Luego, justo antes de que pudieran rodearla por completo, utilizó una técnica especial de control de espada que le permitió elevarse y volar montada sobre una de ellas. En ese preciso momento, Sondmar comenzó a gritarle con desprecio, llamándola indigna y afirmando que no sabía luchar correctamente. Sin embargo, ella ignoró por completo aquellas provocaciones y como respuesta activó una poderosa técnica de lluvia de espadas llamada salva de espadas, con la cual logró acabar con casi todos sus rivales. A pesar de la potencia de su ataque, ninguno de los golpes fue verdaderamente letal. De hecho, la única persona que recibió daño real fue el propio Sondmar. Entre los espectadores, un joven enmascarado observaba atentamente mientras murmuraba que la señorita se había vuelto considerablemente más fuerte. En cualquier caso, como Baidi ya había vencido a todos los presentes, sin perder tiempo, desafió al protagonista a un combate 1 contra 1. Entonces el protagonista le preguntó si realmente quería luchar con él en ese preciso momento, dado que acababa de enfrentarse a muchos oponentes y probablemente debía estar agotada. Sin embargo, ella respondió con seguridad que no era necesario descansar, ya que ni siquiera se había esforzado para derrotar a los anteriores. Como el director se mostraba visiblemente entusiasmado por el combate entre ambos, el instructor Juan Luang intervino rápidamente y con ayuda de su dron retiró del campo a todos los derrotados. Por su parte, Baidi, aún con evidente furia contenida, advirtió al protagonista que usaría toda su fuerza para obligarlo a liberar su poder demoníaco. Por su parte, él, intentando desviar la conversación, preguntó si realmente era necesario llegar a una batalla de vida o muerte solo para ingresar a una clase. No obstante, Baidi respondió con frialdad que él no tenía la menor idea de todo lo que ella había tenido que pasar. A raíz de ello, su rabia creció todavía más. Fue así como, sin dudarlo, desató una técnica llamada espada perforadora de chi, a la que el protagonista no pudo bloquear, por lo que se vio obligado a saltar para esquivarla. No obstante, ese ataque parecía tener seguimiento automático, por lo que también tuvo que esquivarlo en pleno aire. A pesar de eso, Baidi no se detuvo y lanzó de inmediato otro ataque, el cual el protagonista no pudo esquivar, aunque logró detenerlo en el último segundo, sujetando la espada con sus propias manos desnudas. Decidida a hacer que el protagonista revelara su verdadero poder demoníaco, activó nuevamente la técnica de la salva de espadas, pero esta vez el protagonista simplemente sopló con un gigantesco aliento que desvió todas las espadas, tal y como lo había hecho anteriormente con el instructor Chunho. Y hablando de él, probablemente en ese instante debió haber sentido un fuerte déjà vu. Las espadas por su parte fueron aplastadas sin piedad y arrojadas a un lado, mientras el protagonista le decía a Baidi que no importaba cuántos ataques lanzara, jamás lograría vencerlo, y que lo mejor sería rendirse. Sin embargo, ella no pensaba aceptar algo así, o mejor dicho, jamás se rendiría ante un cultivador demoníaco. Para comprender el verdadero origen de toda esa furia, era necesario retroceder 10 años atrás, cuando Baidi tenía apenas 5 años y acababa de sentir energía espiritual por primera vez. En ese entonces se lo contó emocionada a su madre llamada Ryu, quien le dijo con ternura que en el futuro sin duda se convertiría en una genia incomparable, y que haría que la cima de la secta de la espada comando brillara aún más. Justo en ese momento, su padre llamado Hiren, apareció y le dijo a Ryu que dejara de meterle ideas tontas a la niña, ya que apenas había aprendido a sentir energía espiritual, y que si se volvía complaciente desde tan temprano, jamás podría sostener el futuro de la secta. Como era de esperarse, aquel comentario generó una pequeña discusión entre ambos padres, por lo que Ryu tomó de la mano a Baidi y se la llevó del lugar, recordándole que era su cumpleaños y que debían salir a celebrarlo. Sin embargo, tras escuchar las palabras de su padre, Baidi le dijo a su madre que realmente necesitaba volverse más fuerte y que por esa razón, debía alcanzar cuanto antes el estadio de refinamiento de chi. Al oír eso, Hiren respondió que después de eso, él regresaría para evaluar su progreso. Lo curioso fue que en cuanto salió del lugar, comenzó a llorar en silencio, preguntándose si tal
tal vez había sido demasiado duro con su hija. Por lo visto, Ryu ya conocía ese lado sensible de su esposo. Además, si él era tan blando con Baidi, ¿por qué fingía ser tan estricto frente a ella? Ante eso, Jiren explicó que necesitaba actuar como un padre severo para que ella creciera fuerte. Además, realmente creía que en el futuro, su hija sería una genia extraordinaria. Con el paso de las horas, y ya caída la noche, Baidi se encontraba muy cerca de alcanzar el estadio de refinamiento de Chi, mientras que Ryu se disponía a llevarle algunos refrigerios para que pudiera comer en cuanto terminara. No obstante, durante el trayecto, se cruzó con un cultivador demoníaco que con su espada desenfundada apuntaba directamente a Baidi. Fue entonces cuando, justo al comenzar la batalla entre ambos, Baidi logró finalmente alcanzar el estadio de refinamiento de Chi. El problema era que su madre ya no se encontraba bien, y con voz entrecortada le pidió a su hija que huyera de allí lo más rápido posible. A raíz de las explosiones provocadas por la lucha, Jiren acudió inmediatamente al lugar y al llegar se encontró con una escena desgarradora. Ryu tenía una espada atravesada en el pecho, habiéndose interpuesto para proteger a Baidi. Al presenciar eso, Jiren sin dudarlo utilizó una técnica exterminadora de demonios, que consistía en sellar a un demonio y partirlo en dos. Sin embargo, Ryu recibió otro ataque directo, justo en el centro del corazón. Sus últimas palabras, entre lágrimas, fueron para pedirle a Jiren que protegiera a su hija. Intentando mantenerse como un padre fuerte, aunque sin poder contener el llanto, Jiren comentó que ya que era el cumpleaños de Baidi, como regalo recibiría la espada de su madre. A partir de ese momento, debía aprender a protegerse sola. Y bueno, esa es la razón por la cual Baidi odia tanto a los cultivadores demoníacos. En su mente, había decidido que mataría a todo aquel que se cruzara en su camino. En este caso el protagonista era el primero en su lista. Su odio era tan intenso que el ataque que estaba por usar era el mismo que su padre había empleado contra el cultivador demoníaco. El inconveniente era que esa técnica tenía consecuencias, ya que requería, como mínimo, estar en el estadio de núcleo dorado. Aún así ella no lo consideró un problema, o mejor dicho sí lo era, porque al utilizarla con tanta furia su cuerpo comenzó a fallar, pero incluso así no se detuvo y lanzó el ataque contra el protagonista con toda su fuerza. Lo sorprendente fue que aún frente a semejante embestida, una vez que el polvo se disipó, el protagonista simplemente se sacudió la ropa y le preguntó a Baidi si eso era todo lo que tenía. Evidentemente, ella no comprendía cómo era posible, ya que en teoría, ese ataque debía derrotar a cualquier demonio. Entonces el protagonista le preguntó si alguna vez había considerado la posibilidad de que él no fuera un cultivador demoníaco. No obstante, Baidi ignoró por completo sus palabras, negándose a aceptar esa realidad, mientras se preguntaba si, quizás, el ataque no había funcionado porque ella aún no había alcanzado el estadio de núcleo dorado. Desde la distancia, el director comenzó a notar que Baidi estaba perdiendo el control, y antes de que cometiera una locura y realmente intentara matar al protagonista, intervino para detenerla. El público, sin entender absolutamente nada, se mostró confundido, preguntándose por qué el director había aparecido de repente, pero aquel enmascarado de antes declaró que ya era demasiado tarde para detener lo que estaba por suceder. Fue así como lanzó un tipo de chi rojo hacia Baidi, el cual comenzó a emanar un poder extraño. De ese chi literalmente emergió un demonio. Ante tal situación, el director ordenó a todos los instructores que protegieran a los alumnos, mientras él se preparaba para luchar contra el cultivador demoníaco. En ese momento, Baidi se encontraba completamente debilitada. Al alzar la mirada, reconoció con horror que se trataba del mismo cultivador demoníaco que había atacado a su madre años atrás. Por supuesto, debido al trauma, su cuerpo quedó paralizado, incapaz de moverse. Sin embargo, afortunadamente, el director estaba allí para protegerla. Pero aprovechando el caos, el enmascarado comenzó a invocar más y más demonios, por lo que los llamados insultores no tuvieron más opción que arreglárselas como pudieran. En este contexto, fue Yang Li quien terminó recibiendo la paliza. Mientras tanto, el gordito de la cabeza brillante comentó que aparentemente, Yang Li no había utilizado todo su poder en ese momento contra el protagonista. Por su parte, Xiaoyu expresó que tenía un mal presentimiento, y justo cuando lo anotó, Yang Li ya se había desmayado de pie una vez más. Paralelamente, el director se mostraba como la única persona realmente útil hasta ese momento, ya que estaba utilizando su poder para derrotar a los demonios. Sin embargo, no era omnipotente, por lo que uno de los demonios aprovechó una brecha en su ataque para intentar atacar a Baidi, quien afortunadamente se salvó por muy poco gracias a la intervención del protagonista. A pesar de ello, Baidi le preguntó por qué la había protegido. Entonces el protagonista, tan torpe como siempre, empezó a disculparse y preguntó si por casualidad esa cosa extraña era la mascota de Baidi, lo cual claramente no tenía ningún sentido. No obstante, Baidi insistió en saber por qué él la había defendido, especialmente considerando que ella lo había intentado matar antes al creer que era un cultivador demoníaco. Ante esto, él respondió que independientemente de si alguien era o no un cultivador demoníaco, le habían enseñado a seguir siempre su corazón, y como él consideraba que Baidi era una buena persona, simplemente decidió protegerla. Además, ambos podían conversar con tranquilidad,
ya que incluso si los demonios intentaban atacar al protagonista por la espalda, él solo tenía que estirar el brazo para derrotar a 2 de ellos al instante. Al ver esa escena, el director no pudo evitar emocionarse por tener un alumno tan fuerte, aunque opinaba que debía acabar con los demonios más rápido. De hecho, logró eliminar a los más débiles, pero aquel demonio más poderoso, el que había emergido del cuerpo de Baidi, seguía vivo. Debido a que el director estaba ocupado enfrentando a los demonios menores, el protagonista y Baidi tendrían que encargarse de ese enemigo por su cuenta. Siguiendo esa estrategia, mientras el protagonista se dedicaba a bloquear los ataques, Baidi aprovechó para lanzar un contraataque eficaz que logró arrancarle un brazo al demonio gigante. No obstante, lo que parecía ser sangre resultó ser en realidad un polvo venenoso, y que tuvo el efecto inmediato de inmovilizar al protagonista, lo que permitió que el demonio recuperara su espada. En ese momento, fue Baidi quien detuvo el siguiente ataque, aunque era evidente que no podría resistir por mucho tiempo, por lo que el protagonista la apartó rápidamente del peligro. Como ella aún podía moverse, él le preguntó si la niebla venenosa no la había afectado. Baidi respondió que no lo sabía con certeza, aunque quizá había desarrollado anticuerpos por haber sido atacada de forma similar en el pasado. Aún así dejó claro que aunque no estuviera afectada por el veneno, no se sentía segura de poder derrotar a ese demonio por sí sola. En medio de esa conversación, el protagonista le preguntó si realmente creía que los cultivadores demoníacos tenían ese aspecto tan monstruoso, pero ni siquiera tuvo tiempo de recibir una respuesta, ya que el demonio los atacó de forma repentina. Rápidamente, el protagonista le preguntó a Baidi por qué no utilizaba aquel ataque que antes había dirigido contra él, dado que teóricamente servía para matar demonios. Sin embargo, la razón era sencilla: Baidi no podía mover sus manos debido al trauma que le causaban los cultivadores demoníacos. Fue entonces cuando de manera oportuna apareció Xiang, el típico héroe secundario que buscaba robarse la escena, afirmando que derrotaría al cultivador demoníaco y conquistaría el corazón de la doncella. Sin embargo, todo indicaba que Baidi sentía más repulsión que admiración por él. Como el demonio ya estaba a punto de atacar de nuevo, Xiang activó su llama en la espada y logró cortar el otro brazo del monstruo. Esta vez, el veneno no logró dispersarse porque utilizó su fuego de 4 elementos para neutralizar la niebla venenosa. Aprovechando esa oportunidad, lanzó otro ataque, aunque no tuvo la fuerza suficiente para volver a cortarlo, ya que el demonio se había vuelto aún más fuerte. Y para colmo, según explicó Baidi, los movimientos que el demonio estaba utilizando en ese momento correspondían exactamente a la técnica del pico del comando de la espada, una habilidad que en teoría, solo los descendientes de la secta tenían permitido aprender. Esto planteaba una inquietante pregunta: ¿cómo era posible que un demonio hubiese dominado esa técnica? Mientras Baidi permanecía aturdida por los movimientos familiares, el protagonista no tuvo más remedio que interponerse entre ella y el ataque, protegiéndola con su propio cuerpo. En ese preciso instante, aprovechando que el demonio estaba concentrado en atacar al protagonista, el director lanzó su ofensiva también. No obstante, los demonios menores obstaculizaban su avance, y junto a ellos se encontraba el hombre enmascarado, quien insistía en que el espectáculo debía continuar. Por otro lado, el protagonista ya no podía moverse, y Baidi, presa del pánico, le preguntó cómo podía desintoxicarlo. Él, aún consciente, respondió que lo único que necesitaba eran los anticuerpos presentes en el cuerpo de ella, cualquier cosa que contuviera un poco de su ADN. Sin embargo, justo cuando Baidi se disponía a cortarse, el demonio lanzó un nuevo ataque y como no tenían tiempo que perder, ella se vio obligada a sacrificar su tan preciado primer beso, entregándoselo al protagonista para salvarle la vida. Tal vez para Baidi fue un momento incómodo, pero para Xiang fue devastador, para Murong Chan también, y en cuanto a Xiaoyu, su enfado fue inmediato. Mientras tanto, el protagonista, haya sido besado o no, recuperó sus fuerzas y derrotó al demonio con un único y contundente puñetazo. Básicamente, se había convertido en una especie de Saitama con cabello, pero el apodo daba igual. Lo importante era que Baidi no pudo evitar sonrojarse al ver al prota, quien además tuvo la gentileza de preguntarle si estaba bien, a lo que ella respondió afirmativamente. Como el protagonista ya había derrotado al demonio más fuerte, el director se encargó de eliminar a los restantes, y acto seguido se dirigió al enmascarado para preguntarle si él era el responsable de todo. Dado que no obtuvo respuesta, el director lo atacó, aunque el esfuerzo fue en vano, ya que la figura del enmascarado no era más que un muñeco, mientras que el verdadero se encontraba en otro lugar buscando algo. Al parecer lo que buscaba era un documento, y para encontrarlo liberó unas pequeñas arañas que comenzaron a escudriñar todo el recinto. Cuando por fin localizaron lo que buscaba, apareció inesperadamente el tío abuelo del director, quien le advirtió que la entrada no autorizada y la destrucción de propiedad académica acarreaban una multa de 1000 monedas espirituales. Además, el enmascarado debía pagar la multa, pero como no tenía intención de hacerlo, Aido reaccionó sin contemplaciones y le cortó el brazo de un tajo, llevándose consigo también el techo entero de la biblioteca. Ante semejante acto, el director se apresuró hacia la biblioteca y ordenó a los instructores que protegieran a los estudiantes. Mientras tanto, del lado del enmascarado, este no tardó en hacer un comentario bastante lógico. Taido había estado regañándolo por destruir la academia, pero quien más la estaba destrozando era él mismo. De todos modos, el brazo que había perdido se regeneró por
por completo, lo cual evidenciaba que el enmascarado conocía a Taido desde hacía muchos años. Sin embargo, Taido dejó claro que no iba a mostrar indulgencia con cultivadores demoníacos y por eso lanzó un nuevo ataque, aunque esta vez el enmascarado lo detuvo y contraatacó sin dudar. Mientras canalizaba un poder demoníaco cada vez más intenso, el enmascarado cuestionó a Taido si podía sentir esa energía, explicando que era una fuerza que había acumulado con los años. Además le preguntó si recordaba los momentos en los que casi lo había asesinado, ya que en aquel entonces él había sacrificado a toda su familia únicamente para fortalecerse y obtener algún tipo de reconocimiento por parte de Taido. Sin embargo, fue precisamente en ese periodo cuando Taido consiguió la mitad del manual secreto, lo que le permitió salir por encima. Pero ahora no solo había logrado superar el poder de Taido, sino que también había conseguido la otra mitad del manual. Sin embargo, justo después de toda esa declaración épica cargada de pasado, venganza y resentimiento, Taido rompió completamente el ambiente amenazante al declarar que el enmascarado debía pagar ahora una multa de 20.000 piedras espirituales, lo cual hizo que el clima se volviera ridículo. Aún así, el enmascarado decidió atacar. Taido, por su parte, reaccionó de inmediato y cortó otro brazo del enmascarado, lo cual lo tomó por sorpresa. En ese momento, Taido explicó que eso que acababa de usar era la técnica conocida como la llama persistente desenvainada. El enmascarado, sin embargo, reconoció enseguida ese fragmento de espada que su oponente estaba utilizando, ya que era la misma que había usado en su último enfrentamiento. No obstante, esta vez el resultado fue completamente distinto, porque aunque Taido lo atacó directamente, el cuerpo del enmascarado se desintegró en polvo y se desvaneció en humo. Lo único que quedó fue la mitad de la máscara, una cabeza y un brazo. Ante esa imagen desconcertante, Taido preguntó qué tipo de arte demoníaco estaba utilizando para mantenerse en ese estado tan extraño. El enmascarado solo respondió que se retiraría por ahora y que volvería únicamente cuando hubiera descifrado por completo el contenido del manual secreto. Evidentemente, Taido no tenía intención de dejarlo escapar, pero tampoco pudo perseguirlo, ya que el enmascarado activó una intensa aura demoníaca que obligó a Taido a retroceder y enfrentarse a la explosión resultante. Poco después de la explosión, el director llegó apresurado y preguntó a su tío abuelo si estaba bien, a lo que este respondió afirmativamente. Entonces Taido explicó, de forma resumida, quién era ese misterioso enmascarado. Se trataba de Sima, un gran cultivador demoníaco que miles y miles de años atrás había devastado las 9 provincias. Solo escuchar su nombre hizo que el director temblara de inmediato, pues la historia de Sima era aterradora. Enfrentó a los 30 mayores expertos del lado justo y logró sobrevivir. Según Taido, eso era posible porque Sima cultivaba técnicas demoníacas diseñadas para controlar el corazón. Frente a esta revelación, el director, impulsado por su sentido de justicia, proclamó que mataría a Sima, aunque la realidad era que si 30 expertos juntos no lograron derrotarlo, era absurdo pensar que él lo conseguiría. Además, como si eso no fuera suficiente, tanto él como los demás estaban en condiciones muy débiles, y en ese momento la prioridad debía ser proteger la Academia Xuantian. Hablando de eso, Taido le preguntó al director si había atendido ya a todos los alumnos, y fue entonces cuando recordó que en realidad aún faltaba uno. Al regresar la atención a la arena, todos los demonios menores ya habían sido sellados de alguna manera, y por otro lado, Baidi por alguna razón comenzó a agradecer al protagonista mientras se sonrojaba. Sin embargo, era evidente que aún no había desistido de matarlo. En ese momento, los demonios que habían sido sellados simplemente explotaron de forma inesperada, y una vez más el protagonista se interpuso para proteger a Baidi. Curiosamente, la explosión no le hizo absolutamente nada, y Baidi simplemente volvió a agradecerle. No obstante, Xiaoyu lo apartó de inmediato de Baidi, justo cuando Murong-chan preguntaba si ella se encontraba bien. Dejando de lado ese pequeño drama, el director apareció rápidamente, analizó al protagonista y comentó que estaba en serios problemas, ya que como consecuencia de la explosión, una semilla del demonio del corazón había sido implantada en su interior. Por supuesto, el director se mostró indignado con Sima, preguntándose cómo se atrevía a tocar a uno de sus alumnos. Sin embargo, el protagonista se sintió algo incómodo con tanta cercanía del director, y Xiaoyu también lo notó, al punto de que lo separó de inmediato. Para empeorar la situación, Xiaoyu murmuró al protagonista que tal vez el director era un poco raro, ya que siempre se le acercaba demasiado. Mientras tanto, el director preguntó al protagonista si sentía algún tipo de molestia, pero él respondió que no, lo cual parecía imposible, considerando que la semilla demoníaca es letal para cualquier cultivador. Sin embargo, al recordar que el protagonista no tenía raíz espiritual alguna, el director se tranquilizó. No obstante, como volvió a acercarse demasiado, Xiaoyu se enfureció por completo. A pesar de ello, el director reflexionó que aquella situación podría ser una bendición disfrazada. Dejando ese asunto de lado, anunció a todos los presentes que la evaluación había concluido oficialmente e indicó que los alumnos que habían recibido una plaqueta debían dirigirse directamente a sus dormitorios, ya que ellos eran los que habían aprobado. De esta forma, el protagonista, quien fue asignado como el alumno número 18 del dormitorio masculino número 8, quedó con la cama número 1. En relación con el dormitorio, Xiaoyu se pegó inmediatamente al protagonista, comentándole sin ningún reparo que
que estaría en el mismo lugar que él, lo cual lo dejó completamente confundido, pues no entendía por qué el director habría asignado una habitación para ella. Ella le explicó con naturalidad que no era una alumna, sino su protectora, y que por ello debían estar lo más cerca posible. Además, si el compañero de cuarto del protagonista no la aceptaba, ella simplemente lo reduciría a golpes. Así, cuando cayó la noche en la zona de los dormitorios, el protagonista finalmente llegó al lugar donde debía dormir. Como el dormitorio estaba bastante alejado, ya había oscurecido para cuando logró llegar, lo que provocó que Xiaoyu se mostrara molesta y se preguntara si por algún motivo el tonto del director le había asignado el peor cuarto al protagonista. Sin embargo, él no parecía muy preocupado, ya que lo importante era que había pasado la prueba. Justo cuando estaba por entrar a su cuarto para conocer a su compañero, presenció una escena bastante inesperada. Esto lo llevó a retroceder unos pasos y verificar nuevamente la plaqueta, confirmando que efectivamente se trataba del dormitorio masculino número 8. Probablemente se sentía desconcertado por lo que había sucedido antes con Baidi. Volvió a entrar y una vez más se encontró con la misma escena. En ese punto comenzó a preguntarse si estaba siendo víctima de alguna ilusión, pero Baidi lo desmintió de inmediato y aseguró que ese era realmente el dormitorio masculino número 8. Para demostrarlo, le mostró su plaqueta, la cual indicaba que ocupaba la cama número 2. Al ver eso, Xiaoyu pensó lo mismo que cualquiera en esa situación y se preguntó si acaso Baidi era esa mujer misteriosa de la que tanto se hablaba. En realidad, el compañero de cuarto del protagonista iba a ser el chico gordito, pero Baidi había intercambiado su número con él y ahora él se encontraba en el dormitorio femenino. El motivo de este cambio era evidente: ella quería estar más cerca del protagonista para poder vigilarlo. Según sus palabras, como él era fuerte y tenía la misma edad que ella, le convenía tenerlo cerca. Sin embargo, algo no terminaba de cuadrar, ya que el protagonista solo tenía 20.000 años. Además, comentó que sería complicado dormir en la misma habitación con Baidi, pero ella le preguntó directamente cuál era el problema, si también iba a compartir cuarto con Xiaoyu. Luego de que Baidi se quedara dormida, el protagonista le preguntó a Xiaoyu si realmente existían cultivadores demoníacos repartidos por todas partes, ya que hasta donde él sabía, su familia era la última que quedaba y había sido sellada. Entonces, ¿cómo era posible que existieran otros en diferentes lugares? Xiaoyu, sabiendo que tarde o temprano él descubriría la verdad, decidió contárselo de una vez. Aquel enemigo que habían enfrentado no era un cultivador demoníaco común, sino un cultivador demoníaco del corazón. Mientras tanto, en otro lugar, se llevaba a cabo una reunión gigantesca entre todos los líderes de la Academia Xuantian, o al menos eso parecía, ya que todo estaba ocurriendo por medio de proyecciones holográficas. En dicha reunión discutían lo sucedido recientemente, es decir, el ataque a la Academia y la aparición de los cultivadores demoníacos del corazón. Durante la conversación, el director informó que uno de sus alumnos había terminado con una semilla del corazón implantada en su interior. En cuanto a ese tema, las semillas del corazón son en esencia lo mismo que ocurrió anteriormente con Baidi. Si por alguna razón el cultivador que fue alcanzado por dicha semilla presenta algún miedo oculto, trauma no resuelto o incluso posee un demonio interno, lo cual representa el lado más oscuro del cultivador, como pensamientos negativos, emociones reprimidas y cosas por el estilo, es justamente lo que la semilla del corazón se encarga de intensificar. Una vez implantada, la semilla amplifica todo ese caos interior y termina por hacer que ese demonio del corazón se manifieste por completo, tal como ocurrió con Baidi. En resumen, cuanto más poderoso sea el cultivador afectado por la semilla del corazón, más fuerte será el demonio que deberá enfrentar. En ese momento, un anciano de barba larga comentó que no podían permitir que el orden actual colapsara, lo que evidenciaba la gravedad de la situación. Otro de los directores de academia, aparentemente representante de la Academia Dragon Soul, aseguró que prestarían apoyo a la Academia Xuantian para lidiar con esa semilla del corazón, ya que no sabían en qué momento podría activarse. En resumen, se asignaron responsabilidades. La tarea de suprimir la información sobre el demonio del corazón recaería sobre los directores de la Academia Dragón y la Academia Xuantian, mientras que el resto tendría que encargarse de encontrar tanto a Sima Yui como a los cultivadores demoníacos del corazón. En ese instante, el director de la Academia Dragón, conocido como Sei Beng, comentó que, considerando lo fácilmente infiltrada que había sido la Academia Xuantian, la suya tenía todo el potencial para convertirse en la número 1 del camino justo. Por otro lado, mientras tanto, Xiaoyu seguía explicándole al protagonista todo lo relacionado con ese demonio del corazón, pero él terminó quedándose dormido en medio de la explicación. Lo más curioso fue que justo en el momento en que Xiaoyu se durmió también, Baidi despertó, y por la expresión en su rostro era evidente que no traía buenas intenciones.